catwalk. Bueno, yo sé que estos nombres son todos raros, pero bueno, la idea es que igual de eso no les voy a preguntar mucho, pero yo quiero que lo sepan. El siguiente tema, que es el bottom-up y el top-down, no sé si han escuchado de bottom-up y top-down, ese sí quiero que estén súper pendientes porque de eso sí les voy a preguntar. Miren, el catwalk es una especie como de herramienta variante del pensamiento sistémico. Lo que hace esta herramienta es que de alguna forma como que prioriza o como que distribuye entre las problemáticas, lo que ya hemos visto, entre actores y agentes, pero lo encasilla en unos límites. Entonces, miren, catwalk significa customers, que son clientes, actores, que ya lo vimos, transformación, worldwide, que es la visión del mundo, owner, que es propietario, y environmental constraints, que son las restricciones del entorno. ¿Qué significa esto? Y por eso quiero pasarlo rápidamente porque digamos que esto hace parte de otra clase que ya lo hemos visto, pero me faltaban como estos temas tratar con ustedes. Y es que, como les comento, estos temas también hacen parte del enfoque sistémico. Miren que estos tienen también un tipo de diagramas para realizar, son mucho más complejos, por eso yo no se los toqué a fondo, pero la idea es que, miren que a diferencia del diagrama sistémico que yo les planteé, acá lo que hacemos es de alguna forma ir respondiendo preguntas a través de la identificación de los 6 palabras o de los 6 agentes, de los 6 involucrados en estas palabras. Entonces son clientes, actores, transformaciones, visión del mundo, propietarios y quien decide, y la posibilidad del entorno. Entonces, ¿por qué yo les muestro esto y por qué les muestro la siguiente? Que la siguiente es esta otra de... Bueno, les voy a comentar para qué sirve la práctica y luego les comento por qué decidí usarles esto. Miren, ¿para qué sirve este sistema? Una, obliga a visibilizar actores y conflictos que pues también se simulan o se parecen a lo que ya hicimos con el diagrama sistémico. También ayuda a alinear la visión del mundo implícita en un plan con las transformaciones concretas que se proponen, similar a lo que ya hicimos con el diagrama sistémico. Clarifica quién tiene realmente la capacidad de decisión y qué cosas son restricciones estructurales que la planificación debe respetar o negociar. O sea, se dan cuenta de que este tipo de metodologías de alguna forma se asemejan mucho a lo que hicimos, pero de alguna forma lo detallamos. Y bueno, la siguiente metodología, que obviamente, como les digo, les estoy pasando muy rápido, se trata de Urban Pie. Ya les digo porque estoy pasando rápido y porque mira que tendríamos de alguna forma esto. Miren, hay muchísimas metodologías de aproximación al territorio. La que nosotros miramos del diagrama sistémico solo era una, digamos, de las tantas metodologías. O sea, la idea es que también de alguna forma nos salgamos del molde, quizá de pronto del taller, y yo lo dije en el integrador de sexto, que usualmente nos pasa que cuando estamos analizando el taller es mucho sobre analizar, identificar lugares, espacios y de forma muy gráfica. ¿Qué es lo que hace este tipo de metodologías, como las del diagrama sistémico? Analizar lugares, pero a través de acciones, de interacciones y de transacciones. O sea, mirar también el detalle de la situación, el detalle de un sector, pero no tanto desde la parte espacial, sino desde la parte sistémica de componentes. Y bueno, ¿por qué me pasó súper rápido? Porque era como, bueno, de alguna forma una motivación, o si en algún momento ustedes quieren optar por otra metodología para hacer su estudio de taller, pueden hacerlo a través de lo que yo les comento de investigar a profundidad, como este tipo de variantes sistémicas, o no sé si de pronto por aquí hay algún apasionado, no sé, de los datos, o del Python, o de
de la programación también se puede realizar a través de este tipo de herramientas. Por ejemplo, esta otra herramienta de UrbanPy es un sistema o una metodología o una base de datos que la desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo precisamente para que los datos de toda la población de todo el mundo sean muy fáciles de detectar. O sea, básicamente lo que hace UrbanPy es un banco de datos abiertos de todo el mundo. ¿Listo? Entonces, no sé si en algún momento, no sé, les pica el chispa de hacer investigación, que por cierto ahora hay investigaciones con las que pagan muy bien en la universidad. Ustedes, por ejemplo, podrían optar por realizar una investigación a través de datos abiertos del territorio. Entonces, miren que podrían, por ejemplo, hacer uso de este tipo de plataformas que voy a mostrar aquí. Son plataformas gratis, pero pues tienen que saber, por ejemplo, Python, algoritmos, todo eso, que son bastante asequibles si ustedes se ponen a investigar. Hay muchísimos cursos gratis y también hay plataformas que los apoyan y que nos dan como otra perspectiva más sistemática, como más de números, del territorio. ¿Listo? Entonces, si en algún momento están interesados en esto, quería como de alguna forma comentarles, y obviamente muy rápidamente, para que también nos acerquemos o nos interesemos en este tipo de metodologías. ¿Listo? Entonces miren que, por ejemplo, el UrbanPy, que yo les comento del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que hace es recuperar datos de código abierto, de límites de ciudades, puntos de interés, estimaciones de población, toda la cobertura global. También hay sistemas de cuadrículas, por ejemplo, como las densidades que ustedes hicieron en el taller, la saca, ese tipo de programas. Determina también cuál es el tiempo de viaje, los transportes, el acceso de servicios básicos y también, pues, digamos que tiene una visión del territorio muchísimo más amplia. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si en algún momento están interesados, pueden utilizar este tipo de herramientas. ¿Listo? Bueno, aquí terminaba como este tema que yo les comenté de otras metodologías. Y ya pasamos a otro tema. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? A lo anterior que les acabo de comentar. Si hay alguien que quiere acercarse a esto, pues lo podemos charlar igual, o pueden meterse en un grupo de investigación, o lo que sea. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora se viene el tema que ya de alguna forma pues, nos concierne a esta clase, y es el proyecto y el urbanismo sostenible. ¿A qué se refiere esto? No solo hay proyectos sostenibles como desde la parte macro, sino desde la parte micro. Entonces, en este punto vamos a ver dos temas. Los urbanismos bottom-up y top-down y la Agenda 2030 del AMLO. Yo creo que para esta clase nos va a alcanzar para los urbanismos bottom-up. ¿Listo? Entonces, por favor, quiero que presten muchísima atención porque en la siguiente clase vamos a hacer un escrito respondiendo unas preguntas que yo les voy a dar en la siguiente clase con respecto a todo lo que tiene que ver con urbanismo sostenible. ¿Listo? Con bottom-up, top-down y Agenda 2030. Y también, pues, si quieren, les voy a acordar otro documento que de alguna forma nos resume y nos ayuda a entender más lo de la Agenda 2030 para que en la siguiente clase pues ustedes sepan de todo sobre esto. ¿Listo? Bueno, entonces, urbanismos bottom-up y top-down. ¿Han escuchado a alguien sobre estos términos? Por allá me dijeron que si quieren, cuéntame, ¿qué sabes? Como tal, yo la vi fue en una electiva en sexto, no, en quinto. Se llamaba Principios del Parametricismo. Okay. Y como tal hablaba de, al menos top-down, que empieza de un centro hacia abajo, o sea, las direcciones, cómo se manejan los sistemas. Miren que estas palabras, tanto top-down como bottom-up, son utilizadas en muchos contextos. En el de sistemas y parametricismo se utilizan bastante como para ir de abajo
del todo hacia las pequeñas partes. Eso que les acabo de decir, de pronto no tenga sentido, pero ya les voy a comentar, les voy a definir súper bien de qué se trata. ¿Listo? Miren, aquí yo realicé una jerarquización de términos, porque lo que más me interesa que ustedes entiendan es sobre todo el bottom-up. Creo que está súper evidente que es el que más me gusta y que es pues, el que más quiero que tengamos claro qué significa. Bottom-up y top-down son opuestos. ¿Listo? Bueno, voy a regresarme un segundito aquí para explicarles que, a pesar de que estos dos términos, tanto bottom-up como top-down, se utilizan en muchos contextos, el que vamos a ver nosotros es el contexto de la planificación urbana. O sea, les vamos a llamar urbanismos bottom-up y top-down. Entonces, aquí yo le puse esa palabra. Son formas opuestas de planificación urbana. Literalmente, la traducción de bottom-up es de abajo hacia arriba, mientras que la traducción literal de top-down es de arriba hacia abajo. O sea, eso es lo que traduce literalmente del inglés al español. Por eso es que se utilizan como en muchos contextos, pero ya les voy a contar en qué significan el urbanismo. ¿Listo? El bottom-up es una forma de planificación urbana que sobre todo se lleva a cabo por colectivos, vecinos, barrios y actores locales. Mientras que el opuesto, top-down, son iniciativas de planificación urbana llevadas a cabo por el gobierno. Ya les empieza a quedar más o menos, ya parece más o menos de qué se trata esto. Entonces, como yo les decía, bottom-up es de detalles en todo y de top-down de todo hacia el detalle. Y aquí, bueno, aquí les voy a dejar como una especie de gráfico para que ya nos quede súper claro. Top-down, de arriba hacia abajo. Top-down es un tipo de planificación urbana que es la que casi todos conocemos, las que llevan a cabo los gobiernos. Cuando una secretaría de planeación o, no sé, la secretaría de gobierno de planeación decide realizar una vía o el mejoramiento de una vía, eso es top-down. ¿Listo? Y el opuesto, bottom-up, sería lo contrario. ¿Sabes qué? Por ejemplo, dame ejemplos de lo que creerían que puede ser bottom-up. En planificación urbana, si ya les conté cuál es el opuesto. ¿Qué creen? El bottom-up a veces las poblaciones emergentes, lo que hablábamos una vez, llegaban entre ellos mismos, empezaban a configurar las redes urbanas de servicios. Sí, súper. Ajá, eso es lo que dice Camila, está cierto. O sea, por ejemplo, la autogestión, ¿se acuerdan de esa palabra? Autogestión. Cuando miramos en las primeras clases la tesis de maestría de la doctora Andrea Pava, que nos hablaba de la aplicación del diagrama sistémico en la población periférica de Bogotá, en San Germán, donde ella prácticamente lo que hizo fue hacer un taller para autogestionar el agua de los habitantes. Pues esas precisamente son iniciativas bottom-up. ¿Listo? Todas esas iniciativas que de alguna forma los vecinos, los colectivos se unen o trazan redes para construir cosas o para llevar a cabo situaciones que ellos mismos consideran que son necesarias para ellos. ¿Listo? Miren, este diagrama me parece súper acertado porque no sé si pasa, no sé si han pensado, pero se han dado cuenta de que a veces cuando el gobierno opta por realizar intervenciones, casi nunca
nunca son las acertadas o casi nunca son de alguna forma socializadas con los actores principales, los actores que están involucrados en ello. Entonces, por ejemplo, ahora que estuvimos súper activos en cosas políticas y de votación, que los políticos de alguna forma van a muchas comunidades a prometer, no sé, la construcción de la placa huella, el mejoramiento de la infraestructura, del acueducto, de tal vía, no sé qué, ¿listo? Y que a veces, justamente, en ese proceso de política o de campaña, sí hablan con los habitantes y les preguntan, bueno, ¿ustedes qué necesitan? ¿Qué es lo que hace falta en ese sector? Pero luego no llega a permear a esferas mucho más complejas territoriales. Por eso es que a veces se dice que, digamos, que desde aquí, como que no suele llegar hasta el detalle, hacia abajo. ¿Listo? Entonces, usualmente, de alguna forma, estas soluciones no son concertadas por ellos. ¿Listo? Y lo más importante, o sea, lo que dice el bottom-up, es que las propuestas o las soluciones que concertan los actores locales son más importantes porque ellos saben lo que se necesita en el territorio. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos el cuadro de comparación para que no se les olvide, o sea, en esta pirámide sobre todo, que el bottom-up es que empieza por lo chiquito, por las comunidades, los actores locales, todo eso, y rara vez pues llega como que a permear en el gobierno. En cambio, el top-down es de lo más grande, de las figuras más importantes, de las que tienen más impacto, y pues por acá abajo tenemos a las comunidades, vecinos y habitantes. En un mundo ideal, bueno, es lo que de alguna forma que quiero yo a lo que lleguemos. ¿Listo? Que existan enfoques híbridos, o sea, que de alguna forma los actores del gobierno y creadores tengan en cuenta las opiniones de las comunidades para hacer infraestructura o hacer impactos asertivos. ¿Listo? Bueno, y antes de pasar por los enfoques híbridos, tengo algunos ejemplos para que ya entendamos mucho mejor esto. Quería que definamos varias de las características del bottom-up. ¿Listo? En el bottom-up, por ejemplo, el espacio urbano es la materialización de los hábitos y costumbres de los ciudadanos. O sea, ellos mismos, como ellos mismos están gestionando sus cosas, pues ellos son los que de alguna forma saben lo que necesitan, los talleres que quieren realizar, las necesidades sociales también de la comunidad, porque a veces resulta que puede que la comunidad no necesite nada de infraestructura, pero sí necesite, no sé, alguna forma de educación. Por ejemplo, no sé, talleres de cocina. No sé si ustedes, por ejemplo, escucharon una iniciativa que se llevó en Bogotá cuando la alcaldesa era Claudia López. Sí, hace el anterior periodo de alcalde de Bogotá era Claudia López. En este momento es Galán. El anterior periodo, bueno, resulta que Claudia López desarrolló una iniciativa que a mí en lo personal me pareció súper acertada porque pensó muchísimo en la comunidad. Lo que ella hizo fue crear un programa que se llamaba Manzanas de Cuidado. No sé si lo escucharon. Manzanas de Cuidado, por ejemplo. Lo que planteaba las manzanas de cuidado es que en los barrios más vulnerables de Bogotá, digamos que por manzana o por dos manzanas, realizaban una especie como de centro comunitario o de taller en el que solo se cuidaban a los niños de las mujeres que eran, por ejemplo, amas de casa o que trabajaban en casa. ¿Por qué? A veces lo que ella decía era que se priorizaba muchísimo el cuidado de mujeres que trabajaban, pero las amas de casa no tenían tiempo como para estudiar, para avanzar. Entonces la idea de las manzanas de cuidado era que de alguna
capacite para que pueda avanzar. Y como el ama de casa pues tenía a los niños todo el día en casa, pues la idea es que ella prácticamente se los cuidaba en las manzanas de cuidado para que las mujeres también puedan avanzar. ¿Listo? Entonces, este tipo de gestiones que yo creo que pueden considerarse gestiones híbridas, que son tanto iniciativas ciudadanas como del gobierno, pues de alguna forma no cambian o no tienen que ver mucho con, o bueno, sí, yo creo que sí tienen que ver con la arquitectura, porque ahí están ustedes creando tipos de centros comunitarios, centros para hacer talleres, centros que de alguna forma impacten de forma barrial o sectorial, ¿no? Otra, por ejemplo, esfuerzos realizados por los habitantes en la construcción de escenarios cotidianos y realistas en el contexto. Entonces, esta también tiene que ver con la anterior, porque esta palabra, sobre todo construcción de escenarios realistas, lo que quiere decir pues es que son situaciones que de verdad ellos necesitan. Y miren que, bueno, ahorita al final vamos a concluir un poco, pero también esto hace parte mucho de ese tipo de urbanismo o arquitectura participativa que no sé si ustedes han escuchado. Por ejemplo, cuando ustedes fueron a hacer las entrevistas semiestructuradas, de alguna forma estaban haciendo urbanismo participativo, porque ustedes estaban yendo allá y detectando o identificando problemáticas del entorno. ¿Listo? Eso también hace parte de bottom-up y del urbanismo participativo, o sea, participar a la gente en la construcción de sus propios escenarios. ¿Vale? Otra, repercusión de formas en los comportamientos de los ciudadanos. Aquí quiero preguntarles una cosa, y por eso aquí, de hecho, la dejé en pregunta para acordarme de que tenía que hacer esa pregunta. ¿Ustedes creen que las formas urbanas de la ciudad influyen en el comportamiento de los ciudadanos? Denme un ejemplo por acá, que así entiendo. Entonces, pues, yo creo que afecta a las dinámicas muchas veces se vuelve peligroso y la inseguridad, la inseguridad cambia las dinámicas de ese sector para que se cierre. Entonces hay muchos conjuntos cerrados alrededor, justamente por esa dinámica del bloque que se cierra. Sí, súper. La experiencia del peatón, estos espacios claustrados con grandes cerramientos, hacen que el peatón camine más rápido precisamente para los casos de seguridad. Entonces no hay pausa, no hay calma. Entonces sí cambia psicológicamente la experiencia del peatón. Sí, exactamente. Dime. Otro, ¿Tú eres Mario, verdad? sí, lo que está pasando en Rumipamba, bueno, está el espacio, pero el uso que se le estaba dando, los ventas servicios, todo eso, digamos que está el espacio, pero por el uso cambia, ¿no? Sí, exactamente. Y también lo que acabas de decir es muy cierto. Por ejemplo, siento que quizás, o sea, a ver, es que ahí tenemos que tener muy cuidado nosotros los arquitectos y los diseñadores y los urbanistas. Hay espacios que de alguna forma se crean como el escenario idóneo a seguir, a que se implementen dinámicas. Entonces miren que por ejemplo Rumipamba se dio como el escenario perfecto para empezar a que un puesto de vinos, dos puestos de vinos, tres puestos y de repente fue masificado, estaba masivo. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien para qué es lo que queremos hacer uso, porque miren que desde la psicología de la arquitectura y del urbanismo la gente atrae más gente. Nosotros de alguna forma también tenemos que empezar a controlar eso. ¿Listo? Súper acertadas todo lo que me acaban de decir. Y yo quería complementarlo también. Miremos este mapa. ¿De dónde creen que es este mapa de la ciudad de Pasto? ¿Como una 10? Perdón, ¿me escuché? ¿Como una 10? Ajá, la
con una dirección. Es Aranda. ¿Listo? Miren esta zona y quiero que me describan, por favor, las dinámicas que desde su perspectiva se presentan aquí. Por ejemplo, ¿alguien ha pasado? Bueno, primero quiero que me digan qué es lo que miran aquí. Hay un borde que está totalmente descubierto. Que toda esa vía de Aranda, que es la avenida Aranda, pues es muy peligrosa precisamente por... No, la otra. Ah, esta Es la que rodea La otra. acá tenemos el cementerio central. esa sería la Loma de Tezucal, que es una montaña gigantesca que creo que aquí se la... Sí. Toda esa vía hasta Aranda hasta el túnel es como muy solitario, precisamente porque no hay actividad en todo lo demás. ¿Alguien vive por allá? ¿Alguien vive por acá? ¿Se vive por acá? ¿O vive en Aranda? Miren, otra cosa. A ver, formalmente, digamos, en formas. Sobre todo en ese cross. ¿Qué miran aquí? Manzanas irregulares. ¿Cómo? Perdón. Manzanas irregulares. Manzanas irregulares y las vías como son. Muy orgánicas, adaptadas a la topografía. Sinuosas. De alguna forma hay vías que no tienen salida. También se ve muchísimo la topografía porque de alguna forma la topografía es bastante agreste con el relieve y también nos da un atisbo de que seguramente este sector fue creado espontáneamente, o sea que seguramente esto no formaba parte del perímetro de Pasto hace mucho tiempo. Bueno, ustedes que han investigado más la historia del crecimiento de Pasto, seguramente el perfil, el perímetro llegaba como hasta por aquí, pero empezó a llegar gente a asentar sus viviendas espontáneamente, se asentaron barrios y de repente pues ya el perímetro de Pasto creció por acá, ¿listo? Pero seguramente esto fue una acción espontánea, que llegaron muchas familias, se asentaron ahí porque dijeron, bueno, aquí puede ser, y eso. Ahora sí, yo les pregunto otra cosa. Ya miramos la parte formal, ustedes ya me contaron cuál era la parte de la guía. Ahora yo les pregunto la parte social. ¿Cómo es ese sector socialmente? ¿O qué es lo que han escuchado? Si no empezamos por ahí. Si sacaran la lista, cuéntenme qué más. La parte de abajo es muy compleja, se puede decir, porque hay conjuntos cerrados estrato 4 y al lado barrios estrato 1. Ok, o sea, desigualdad social. Sí. Por ahí. Listo. Por acá también creo que está la cárcel, no sé. Sí. Creo que está por ahí. Y usualmente, como le dije al compañero, la ubicación de estos equipamientos grandes, tan complejos y tan herméticos, hace que se cree un entorno muy difícil alrededor, porque obviamente la gente no le gusta pasar por un entorno que está tan sólido por la sensación de inseguridad que se crea, ¿listo? Pero díganme otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? No sé, inseguridad, robos, drogas, La vuelta negra. muchas cosas que no conocemos y que yo creo que tratamos de no frecuentar. Por aquí creo que pues, no sé, hay un sector que se llama la Vuelta Negra, no sé si lo han escuchado. ¿Listo? Ahora yo les hago la misma pregunta que ustedes ya me dijeron, ¿no? ¿Ustedes creen que las formas de este sector también tienen repercusiones en los habitantes como tal? Un poco desorganizado, un poco, no sé, de alguna forma agreste. Sí, porque digamos hay como desmontañados por una equipamiento de la casa que viene de los sectores, la característica que llegan entre ellos, entonces sí están desembocados. Ajá, Será que la misma comuna no se siente como unida. Conectados entre sí, como que pasa también, siempre se recalca que esa parte está más conectada con la ciudad, por eso se quería hacer la intervención de la 27, que se hiciera un rumbo y que conectara con la avenida Alba, pero ese sector todavía se siente muy apartado de la ciudad, por eso mismo se da ese sentimiento de seguridad. Exactamente. Para que ustedes creen que a través, pues yo creía que sí. Con la experiencia
me ha dicho que sí, también la búsqueda de muchos referentes dentro del mundo ha dicho que sí, que la intervención urbana, por ejemplo, en este sector a través de, no sé, nuevas formas mucho más claras, usos del suelo mucho más consolidados, ¿cambiaría la imagen social del sector? Sí, totalmente. Bueno, y de esto, o sea, también de esto que estamos hablando, se trata el bottom-up, o sea, de una forma de mirar cómo la psicología del habitante, de esa parte como detallada desde el habitante, puede cambiar como sector. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden. ¿Vale? A ver, otra cosa. Vamos por esto. Bueno, eso también creo que está ligado como el anterior, ¿no? El habitante es el centro de las instituciones. Por favor, nunca perdamos de vista que tanto en la arquitectura como en el urbanismo, el habitante para nosotros siempre va a ser no sé, el marco inclusivo de sus necesidades. Porque a veces se ha tergiversado mucho, no sé, por ejemplo, en la parte económica hay muchas constructoras que en lugar de tener al habitante como centro de discusión tienen en cuenta más la economía o la gestión del suelo que el propio habitante. Y por eso mismo, por ejemplo, aquí en Pasto, ustedes lo han visto, pasa que surgen infinidad de viviendas o de agrupaciones de vivienda, edificios multifamiliares, todos igualitos. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años tenía unos amigos trabajando en algunas constructoras que la verdad les importaba mucho más, no sé, el dinero que hacer sus propios, no sé, que estudiar el entorno, y les mandaban a colocar el mismo prototipo de vivienda en como 10 sectores distintos. ¿Listo? Entonces, digamos que ese tipo, a ver, lo que les acabo de comunicar sería top-down más que bottom-up. Porque en el top-down no se piensa como en la persona, sino al contrario. ¿Listo? Bueno, a ver, bueno, esta. Resulta que las aproximaciones de los tipos de planificación bottom-up casi siempre se han dado en su mayoría en entornos de la periferia. ¿Por qué creen que sea ustedes eso? Crecimiento desmedido, sí. ¿Qué más puede ser? De alguna forma siento que como la periferia es el lugar menos planeado en la ciudad, pues las personas se unen para tratar de planearlo ellos. ¿Listo? Entonces, y bueno, eso también lo he hablado mucho con los textos que tienen más que todo periferia, pero con ustedes también, que la periferia pues es un lugar también con mucha potencialidad de aprovechamiento, de organización, de estudio. Y entonces, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de algunos ejemplos de bottom-up. ¿Listo? El bottom-up usualmente propone la realización del diseño de espacios flexibles, adaptables y abiertos al cambio permanente. ¿Por qué se da esto? Miren, usualmente los colectivos, los actores, la reunión de vecinos no tienen mucho dinero, a diferencia del gobierno, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, un grupo de vecinos en la periferia tiene la necesidad de crear un taller de danza, un centro comunitario, un mini centro de salud que atienda las emergencias de primeros auxilios. También necesitan, no sé, darle un lugar para atender niños como una especie de jardín infantil. No hay muchos espacios ni muchos recursos para esas situaciones. Entonces, en este tipo de urbanismo se crean muchos espacios flexibles. Se crean muchos espacios flexibles, sobre todo para atender la versatilidad y la flexibilidad de usos. ¿No? Y de alguna forma, siento que es no sé, una enseñanza para todos nosotros, para que ustedes también, en los espacios que ustedes están diseñando en el taller, creen espacios flexibles y versátiles, o sea, que atiendan variedad de tipos de actividades y de alguna forma también puedan atender contingencias. Por ejemplo, no sé, yo sé que nadie espera tener más pandemias en la vida,
no lo estaba, ¿no? Y miren que, por ejemplo, para colocar UCIs móviles o para, no sé, atender a venezolanos en la migración o para atender a gente de los albergues en caso de que haya una explosión del volcán. La idea es que nuestros equipamientos, nuestras agrupaciones de vivienda, nuestros diseños urbanos también tengan un carácter flexible, sobre todo para que atienda variedad de usos y actividades al tiempo. ¿Listo? Ese también yo creo que es una de las grandes enseñanzas del bottom-up, los espacios variables y flexibles. ¿Listo? Y bueno, la última cuestión aquí es esta, que es que el bottom-up de alguna forma quiere involucrarse mucho con el top-down. O sea, yo siento que, no sé qué opinan ustedes, pero siento que la comunidad, los actores locales, los colectivos, les interesa mayoritariamente hacer sonar su voz para llegar a esferas más altas del gobierno, que al gobierno le interesa de alguna forma ir a los barrios y escuchar sus necesidades. ¿Qué opinan? Yo creo que es la primera, ¿no? Entonces, este tipo de urbanismo siempre está como en la búsqueda de ayudar en la gestión ciudadana. Y por esto es que llegan esto que a mí me gusta mucho, porque yo siempre les he dicho que abogo por, no sé, estrategias neutrales o equilibradas. Y por ejemplo, un enfoque híbrido en el que utilicemos la ayuda y la participación de la ciudadanía, conociendo lo que ellos necesitan, las acciones que ellos quieren realizar para llevarlas a cabo en el gobierno y en la planeación. ¿Listo? Entonces, ojalá que si en algún momento alguno de ustedes llega a trabajar, no sé, en la alcaldía, en la gobernación, si llega, no sé, a trabajar como planificadores, bueno, ya no lo veo, la verdad, lejos, ni tampoco lo veo grave porque pueden llegar algunos de ustedes. También, por favor, trabaje de forma híbrida, o sea, siempre haciendo como una participación ciudadana y de alguna forma teniendo en cuenta como todas las acciones locales. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo de lo que puede ser acciones bottom-up y también enfoques híbridos de acciones tanto ciudadanas como de participación del gobierno. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿De qué se trata esta imagen? ¿Dónde se encuentra esta? ¿Alguien conoce dónde se ubica? Esto es en Colombia, porque por ayer el lunes me dijeron que es en Pasto, yo no es en Pasto, no. Creo que obviamente no es en Pasto. No es igual. ¿Dónde creen que es esto? En Colombia. No es Bogotá, tampoco. Medellín. Es Medellín. Miren que Medellín, bueno, no sé si han visto noticias o si han ido por allá, está de alguna forma, no sé, se caracteriza por tener muchos lugares de crecimiento espontáneo, muchos tugurios, que son estas agrupaciones de vivienda que crecen alrededor de montañas en un relieve bastante agreste, y pues Medellín, a raíz de su historial de violencia y de narcotráfico, pues tiene mucho historial de tener una desorganización urbana. ¿Listo? Este que vemos aquí es un sector que se llama Moravia. Moravia antes era un barrio que era un basurero. Luego de eso, a raíz de la violencia, pues empezaron a sentar múltiples familias alrededor de esto y se construyó el barrio Moravia. Actualmente ha avanzado muchísimo, ya les voy a mostrar un video, pero antes de llegar al video, yo quería que nos enfoquemos en este punto. Hola, Hernán, Mario. Quiero que nos enfoquemos en este punto. Miren, todo lo demás de este barrio son viviendas.
este centro cultural? Si lo han visto en referentes, yo pregunto quizás. ¿Sí conocen? ¿De quién quieren que sea esto? Salmona. Bueno, y por allá la otra vez en la otra clase me dijeron que no conocen a Salmona. ¿Qué pasó aquí? Miren, este es el único edificio que construyó Rogelio Salmona en Medellín, el único. No hay más. Hay otro por allá en el Quindío, pues en el Quindío hay varios, hay en Manizales, está el Museo del Oro, en Bogotá sí conocen varios. ¿Cuáles conocen en Bogotá? El Parque, la Biblioteca Virgilio Barco. Por favor, no me pueden decepcionar, que es uno de mis proyectos favoritos. Yo diría el mejor de Colombia. ¿Listo? Entonces, resulta que Rogelio Salmona realizó un centro cultural en este barrio tan agreste que se llama Moravia. Yo les pregunto, bueno, regresemos acá. Ya saben que está ubicado allá en ese esquina. En ese sector tenemos dinámicas sociales muy fuertes, o sea, violencia, grafitis, no sé, pandilleros, lo que ustedes quieran. Pero digamos que esas dinámicas también se transforman en cosas muy interesantes, o sea, en unión colectiva, en movimientos ciudadanos, en necesidad de alguna forma de las personas de expresar su cultura de muchas maneras. ¿Listo? Miren que uno pasa por el barrio y de alguna forma todas las viviendas están grafiteadas. Todas menos el Centro Cultural Moravia. ¿Por qué creen que sea eso ustedes? Imagínense, todas las viviendas están grafiteadas, tienen algún daño, no sé, de alguna forma, menos el Centro Cultural Moravia, que está en perfectas condiciones. ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Piensen. El valor que se da. Sí, el valor. Porque también es arte en sí. Exactamente. Y miren, ellos necesitando como un lugar donde se dé la apropiación, se dé la expresión, pues para ellos, digamos, la construcción de este centro cultural fue como, es nuestro, ¿listo? Y lo vamos a cuidar. Fue tanto así como es tanto así la apropiación y la protección de este inmueble que cabe resaltar, antes de seguir la siguiente imagen, que Rogelio Salmona era un detallista completo. O sea, él realizaba sus propios ladrillos tanto para el edificio como para el techo. O sea, tenía diferentes características. Ese es un tipo de ladrillo, otro tipo de ladrillo, lo diseñaba él mismo. De hecho, si alguna vez tienen la fortuna de ir a la oficina en Bogotá, que queda en un centro internacional, hay una especie de muestras de ladrillos que él lo construyó. ¿Listo? Entonces, siendo tan valioso como esa corte, y los vecinos lo sabían, imagínense que un día llegó el gobierno, la alcaldía de Medellín, y quería cambiar como que el acueducto. Son como los tipos de acciones que hacen aquí en Pasto, a veces desmontan toda la calle y abren los del Pasto, o sea, los del gas, etc. Los vecinos estaban totalmente enojados. Miren que hicieron manifestaciones porque, o sea, siento que la verdad fue muy agreste porque esto ya se convierte en patrimonio. No podemos levantar el suelo que hizo tan patrimonial y así. ¿Listo? Entonces, a lo que yo quería llegar con esto es que de alguna forma veamos como la apropiación tan grande que puede llegar a tener una red colectiva. ¿Listo? Y los que están viendo por ahí equipamiento y van a hacer el centro comunitario, por favor veanlo como referencia. ¿Listo? Bueno, veamos. Vamos a ver un video sobre, bueno, vamos a acercarnos ya a los tipos de acciones bottom-up que se han llegado a tener en el mundo. Yo tengo dos ejemplos, uno aquí en el barrio Moravia y otro en Barcelona. Porque resulta que a raíz de la creación pues, de bottom-up se han creado muchísimos colectivos, oficinas de arquitectura que están creando este tipo de
favor de, digamos, unas nuevas metodologías. ¿Listo? Bueno chicos, a pesar de que tenemos que implementar el inglés en todos los salones, voy a poner en español, ¿sí? Un saludo para todos, mi nombre es Elodie y quiero invitarlos a conocer mi barrio, Moravia, y nuestro proyecto, el Taller Tropical. Moravia es un barrio informal que nació en el antiguo basurero de Medellín en los años 60, formado por familias desplazadas provenientes de todo el país. Fue muy afectado por la violencia, pero en las 2 últimas décadas se ha convertido en un barrio seguro, diverso y productivo. Hola amigos, mi nombre es Max Peque y formamos parte del colectivo Oasis Urbano. Desde el 2017 organizamos un proyecto de cooperación internacional enfocado en la arquitectura sostenible, el pluralismo y el espacio público y local. En coproducciones de la comunidad, arquitectos y estudiantes de Colombia, Alemania, la sociedad civil y el centro público y privado, hemos realizado varios proyectos en Moravia que están mejorando la calidad de vida de los habitantes y fortaleciendo su dinámica social, cultural y comunitaria. El Taller Tropical Moravia lo creamos colectivamente en 2018 y se encontraba allá. Tenía una norma ambiental construida en bambú, una cocina móvil y una huerta comunitaria. Un espacio de puertas abiertas dedicado a programas educativos, culturales y comunitarios. Allá se realizaban talleres, charlas y programas de educación experimental, conciertos y eventos culturales, proyectos de arte y muralismo, clases de cocina saludable y muchísimo más. Durante 2 años y medio, más de 10.000 personas visitaron el Taller Tropical y participaron en sus actividades. En abril de 2021 se acabó el contrato de arrendamiento y tuvimos que desmontar el taller. Afortunadamente encontramos un nuevo lugar donde el proceso puede continuar. Aquí vamos a construir el nuevo Taller Tropical Moravia. Basados en los aprendizajes del anterior, procesos de co-creación con la comunidad y nuestros aliados, vamos a expandir el concepto. En el primer piso, la escuela de cocina, que también servirá como restaurante y comedor comunitario. El segundo piso contará con un FAP Lab, un taller
de las artes de la obra de ese espacio y el consumo de común, una labor digna para actividades educativas y culturales. Este sueño es grande y requiere el apoyo de muchas manos. Queremos invitarles a que se vinculen y nos ayuden a compartir esta campaña y a gestionar recursos para construir juntos el nuevo taller tropical Moravia. Bueno, yo no sé si ustedes también han escuchado, bueno, el tipo de alguna forma ayuda comunitaria o esas redes que se entretecen en las comunidades. Yo creo que es como una situación de alguna forma antigua, ¿no? ¿Ustedes de pronto conocen el término minga? Sí. ¿Qué significa la minga? Trabajo comunitario. ¿Cómo? Perdón. Trabajo comunitario. Trabajo comunitario. Miren que ese tipo de, no sé, de alguna forma de términos, ¿será que, no sé, podemos comparar, por ejemplo, bottom-up con minga? O sea, son como, de alguna forma vienen de orígenes distintos, pero significan lo mismo. ¿Listo? Entonces, ya nos damos cuenta que estas redes o el significado de esto ya lo teníamos hace mucho tiempo. Pero, no sé, la pregunta, bueno, igual son de las preguntas que yo les voy a hacer en el texto que van a hacer la siguiente clase, aquí en clase, son, por ejemplo, porque por aquí las ¿es posible que mi proyecto de taller se enmarque en urbanismo automóvil? La próxima semana me lo responde, no se preocupen. ¿Ustedes creen que pueden proponer también? ¿Y ustedes creen que identificamos en su sector de taller urbanismo automóvil? Entonces, para que lo vayan pensando y lo respondamos en la siguiente clase, ¿vale? Bueno, ya les voy a dar los últimos ejemplos para terminar. Miren que en Medellín, de alguna forma, ha sido un lugar donde encontramos muchísimos ejemplos de urbanismo automóvil. ¿Y esto por qué? Porque siento que después de como que la finalización de la violencia, de las épocas más violentas de Medellín, pues los barrios de alguna forma querían renacer y darle otra cara. Entonces, por ejemplo, la Comuna 13, que no sé si de pronto han ido, donde está la ruta de los grafitis, que antes era pues un sitio muy peligroso y que de alguna forma ahora se ha convertido en un sitio de gran apogeo turístico. ¿Listo? Y otra intervención, que no sé si la conocen, espero que sí. ¿Saben cuál es? Escaleras mecánicas. Yo diría que esta intervención es un enfoque híbrido, o sea, tanto bottom-up como top-down. O sea, que fue de alguna forma una gestión o una solicitud de los ciudadanos, pero a través de recursos públicos, porque, bueno, ese tipo de infraestructuras son bastante costosas. Pero creo que la necesidad de este sector era, no sé, álgida, porque imagínense una abuelita que viva en la cúspide de la montaña y tenga que llevar una cita médica, pues muy difícil como transportar a todos los niños. Bueno, de alguna forma siento que este tipo de intervenciones son conocidas alrededor del mundo por ser bastante exitosas. Las escaleras mecánicas de Medellín las conocen, no sé, en España las conocen en todos lados porque fueron novedosas, sobre todo por la ubicación donde se encuentran. O sea, existen muchísimas escaleras mecánicas en muchos barrios del mundo, pero casi ninguno en tuburios como el de Medellín. Bueno, aquí les quiero comentar el último ejemplo de un colectivo que es similar a Oasis Urbano, que es el video que les mostré, que se llama Boa Mistura. ¿De pronto lo han escuchado? Boa Mistura. Es un equipo de varios arquitectos, paisajistas, artistas visuales, diseñadores gráficos, que lo que se dedican es a realizar murales. ¿Saben qué significa? ¿Saben cómo se llama eso? Urbanismo táctico, ¿lo han escuchado?
Urbanismo táctico también, voy a dejarlo por aquí, también hace parte del bottom-up. ¿Listo? Entonces, Boa Mistura, este colectivo, se dedica al urbanismo táctico, o sea, a mejorar ambientes de alguna forma degradados a través de murales, de grafitis, pero con sentido. Entonces, quiero que miremos este ejemplo, sobre todo este edificio. Se encuentra ubicado en un barrio de Ciudad de Panamá, que se llama Los Pescadores porque pues, Ciudad de Panamá se encuentra al lado del mar, al igual que la mayoría de ciudades latinoamericanas, tienen una desigualdad social como muy alta. Hay lugares donde hay edificios muy lujosos, edificios de alguna forma de clase muy alta, pero también hay sectores muy marginales. Entonces, al ser una ciudad de pescadores, pues también hay barrios enteros bastante marginales. ¿Qué hicieron en Boa Mistura, por ejemplo, con este edificio? Mírenlo. Y ahora miren esta imagen. ¿Ustedes creen que la vida de las personas que viven en este edificio se mejoró o no? ¿Por qué creen? Bueno, por acá ya me lo dijo un compañero hace rato, pero quiero que lo reafirmemos. ¿Por qué creen que sea eso? Por allá atrás, chicas. Por allá atrás, chicas, ¿por qué creen que la vida de los habitantes de este edificio se mejoró a partir de la intervención del edificio? Pues yo diría que prácticamente es como crearle una identidad, ¿no? A los habitantes. Validar. Exactamente. Ustedes existen, también son importantes. Imagínense una niña de un colegio que diga, no sé, en su clase, es que yo vivo en el edificio Somos Dos. De alguna forma, pues, dentro de toda esa marginalidad, crea un sentido de pertenencia. ¿Listo? Y esto hace parte del urbanismo táctico. Entonces, si de pronto quieren ir a seguirlos en su página, tienen muchísimos ejemplos de urbanismo bottom-up. Bueno, entonces, para ya concluir la clase, aquí les quiero una conclusión de qué es lo que podemos aprender y replicar de urbanismo bottom-up. Sobre todo, chicos, implementar nuevas tácticas en nuevos tiempos, porque los tiempos están cada vez mucho más cambiantes, la globalización, las pandemias, la migración, todo eso hace que nuestra profesión esté en continuo cambio, o sea, tiene que estar de alguna forma adaptándose a todos estos cambios, nuevos lugares y nuevos procesos. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí de último les dejé como un cuadro comparativo de quién realiza bottom-up, quién realiza top-down, a qué escala, por ejemplo, top-down, que son cosas mucho más grandes, en cambio bottom-up, acciones más pequeñas, ejemplos, top-down de instrumentos públicos como Protec, el maestro, viviendas. En bottom-up tenemos algo más como huertos comunitarios, pero esto no deja de ser menos importante. ¿Listo? Y aquí tenemos de alguna forma unos pros y unos contras. Ventajas de bottom-up: que las personas tienen más conocimiento de su comunidad, más apropiación, más sostenibilidad, y pues justamente como estamos viendo ese tema del urbanismo sostenible, como que cae justo para eso. ¿Listo? La única, diría yo, como la única riesgo, la única desventaja es como recursos limitados. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que les quieran comentar o algo que les surja en duda? ¿No? Quedó muy claro porque la siguiente semana vamos a hacer un texto respondiendo a las preguntas que les hice. ¿Listo? Bueno, voy a hablarles 5 minutos
de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, porque como yo les comenté que iba a ser un poco más pausado y iba a dividir los temas en 2 clases, solo quiero como darles una abrebocas para que ustedes vengan ya preparados para el texto de la siguiente clase. El otro tema sobre urbanismo sostenible y el proyecto sostenible es la Agenda 2030 de la ONU. ¿Sí saben quién es la ONU, no? ¿Qué significa ONU? Organización de Naciones Unidas. Listo. ¿Saben quién es la UNESCO también? Bueno, la UNESCO también es una organización que trabaja con la ONU, pero tiene otros objetivos que son enmarcados dentro de la ONU. ¿Listo? A ver, por ejemplo, ¿qué hace la ONU? No quiero que solo hablemos, sino también qué es lo que hace en el mundo. ¿Qué hace la ONU en el mundo? ¿Qué es lo que hace la ONU en el mundo? Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué trabajan ellos? ¿Por los derechos humanos? Derechos humanos, sí, bien. Y miren que la ONU es una organización que es de alguna forma neutral. La sede principal de la ONU se ubica en Ginebra, Suiza, porque no sé si han escuchado, por ejemplo, Suiza es un país que siempre ha tenido como carácter de ser muy neutral. En cuanto a guerras, nunca ha tenido participación. También de ahí sale, por ejemplo, la Cruz Roja, que es una organización neutral, que a pesar de que, digamos, vaya alguna guerra, nunca toma partido de ninguno de los 2 bandos. Entonces, la ONU está ubicada en Suiza, un país muy neutral, y prácticamente la ONU es la que está haciendo la vigilancia de, la vigilancia y la relación de alguna forma, de los derechos humanos universales. ¿Listo? Entonces, 5 minutos y terminamos. ¿Listo? Miren que la ONU realizó, usualmente suele hacer unas convenciones gigantescas con todos los países que estén interesados en desarrollar compromisos mundiales de sostenibilidad. En el 2013 me parece que fue, el dato se los dejo, realizaron una convención para trazar 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son unos compromisos que va a adquirir todo el mundo con respecto a desigualdad y sostenibilidad. Su tarea va a ser leerse todos los objetivos y pues yo siempre, obviamente en la siguiente clase voy a estar como socializándolos, pero igual quiero que si no saliendo el documento les voy a subir otros para que la siguiente clase también desarrollemos unas preguntas con respecto a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro proyecto de carrera. ¿Listo? Bueno chicos, entonces eso sería todo por hoy.